En los Juegos Olímpicos de invierno, el frío es el escenario y el hielo, bueno, el hielo es el lienzo. Pero más allá de la pura competición, es un lugar donde el espíritu humano se mide con la naturaleza, y de ahí nacen hazañas increíbles e historias que resuenan para siempre. Esa es la gran pregunta, ¿verdad? A ver, ¿se trata solo de ganar, de colgarse una medalla de oro? ¿O quizás va de algo más? Quizás va de la historia que hay detrás de esa medalla, de todo el camino que se ha recorrido para llegar hasta ahí. Vale, pues vamos a empezar con esas historias que nos encantan. Hablemos de los que no partían como favoritos, para nada, de esos que desafiaron todas las expectativas, y al hacerlo se ganaron el corazón del mundo entero. Y claro, ¿qué mejor ejemplo que el del primer equipo jamaicano de bobsleigh? Es que si lo pensamos un segundo, Jamaica, una isla del Caribe, sin una sola nevada. La idea de que compitieran en un deporte de hielo sonaba chiste, pero la idea surgió de donde menos te lo esperas, de las carreras de carritos de empuje del país, y se preguntaron, oye, ¿y si toda la velocidad de nuestros atletas funcionara también sobre el hielo? Su viaje a los Juegos de Calgary del 88 fue una auténtica odisea. El contraste era brutal, ¿no? Atletas entrenando bajo el sol del Caribe para prepararse para deslizarse a toda velocidad por un tubo de hielo. Se enfrentaban a una de las disciplinas más frías y peligrosas del mundo, viniendo del lugar más cálido. Y sí, se estrellaron, como muchos saben por la película, pero la historia real es un poco distinta. No fue por un fallo mecánico, fue por pura inexperiencia. Y no llevaron el trineo a hombros, sino que caminaron con una dignidad increíble junto a él hasta la meta. Ese gesto de orgullo, eso fue lo que de verdad definió su espíritu olímpico. Vale, y de un equipo pasamos a un solo hombre, a otra historia legendaria de un favorito inesperado, la del patinador de velocidad australiano Steven Bradbury. Un nombre que a día de hoy es sinónimo de una victoria, de una victoria muy particular. La estrategia de Bradbury en la final de los 1000 metros fue, como mínimo, curiosa. En un deporte que va de velocidad y de adelantamientos imposibles, él hizo justo lo contrario. Se quedó atrás, lejos del caos, esperando su oportunidad. Y en la última curva pasó lo que nadie, absolutamente nadie, se esperaba. Y así, sin más, Bradbury se deslizó tranquilamente hasta la meta, convirtiéndose en el primer atleta de la historia en ganar un oro en unos Juegos de Invierno para Australia. Parecía un golpe de suerte increíble, sí, pero detrás había años y años de perseverancia y de saber leer la carrera. Ahora vamos a explorar esos momentos en los que la verdadera victoria no fue colgarse una medalla. Momentos en los que un acto de deportividad fue tan grande que se convirtió en el evento principal. Y para eso tenemos que conocer a Eugenio Monti. Lo apodaban Il Rosso Volante, el pelirrojo volador, por su increíble habilidad pilotando el bobsleigh. Pero su leyenda no se forjó por su velocidad, sino por su tremendo carácter. Imaginemos la escena. Juegos de 1964. El equipo británico, que eran sus rivales directos por el oro, rompen un perno. Uno clave. Su competición básicamente se había acabado. Pero Monti se enteró y, sin dudarlo un segundo, desmontó el mismo perno de su propio trineo y se lo dio. Gracias a ese gesto, los británicos ganaron el oro. Monti se tuvo que conformar con el bronce. Cuando la prensa italiana, claro, le criticó por haber regalado el oro, su respuesta fue esta. Una frase que lo dice absolutamente todo sobre su integridad. Por este acto, Monti se convirtió en la primera persona de la historia en recibir la medalla Pierre de Coubertin al Juego Limpio. Casi nada. Nos vamos ahora a Nagano, 1998. Bjørn Daly, una auténtica leyenda noruega, acaba de ganar el oro. Pero en lugar de irse a celebrar, se queda ahí, en la meta, esperando bajo una lluvia helada. Y lo más increíble, esperó durante 20 minutos. ¿A quién esperaba? Pues esperaba a Philip Boyd, el primer keniano en competir en unos Juegos de Invierno. Llegaba el último, completamente exhausto, y Daly lo recibió con un abrazo. Ese gesto de respeto puro impactó tanto a Boyd que a su primer hijo lo llamó Daly. Se forjó un vínculo eterno entre dos atletas de mundos totalmente opuestos. Bueno, pero no todas las historias son así. A veces la competición se cruza con la geopolítica, con la tragedia, con el escándalo. Y esos son los momentos de altísima tensión que traspasan las pistas y acaparan los titulares de todo el planeta. Aquí el contexto lo es todo. Plena Guerra Fría. Un equipo de universitarios de Estados Unidos se enfrenta a la máquina roja soviética, un equipo de profesionales que era, sin discusión, el mejor del mundo. Parecían invencibles. Las probabilidades de que los estadounidenses ganaran eran, sencillamente no existían. Y entonces ocurrió. El milagro sobre hielo. La victoria de Estados Unidos se convirtió en uno de los momentos más icónicos de la historia del deporte. Fue muchísimo más que un partido de hockey. Fue un símbolo de orgullo nacional.
en un momento de máxima tensión global. Y de la política pasamos a un escándalo que parecía sacado de una película. Solo unas semanas antes de los Juegos del 94, la rivalidad entre las patinadoras Nancy Kerrigan y Tonya Harding se convirtió en un circo mediático. El entorno de Harding contrató a alguien para lesionar a Kerrigan en la rodilla. La historia culminó, cómo no, en un cara a cara dramatiquísimo sobre el hielo olímpico. Y para terminar, nos vamos a centrar en una de las demostraciones de pura determinación individual más bestias que se han visto nunca. Una historia de superación que desafía toda lógica. 105 km por hora. Repitamos la cifra para que cale. 105 km por hora. Esa fue la velocidad a la que el esquiador austriaco Hermann Maier se estrelló en la prueba de descenso de Nagano 98. Una velocidad que solo de pensarla te deja sin aliento. La imagen es brutal. Su cuerpo volando por el aire varios metros antes de estamparse contra las redes de seguridad. El mundo entero contuvo la respiración. En ese momento, muchísima gente pensó que su carrera, o incluso algo peor, se había acabado ahí mismo. Pero aquí viene lo increíble. Solo 3 días después de esa caída catastrófica, The Herminator, como le llamaban, volvió a las pistas. Y no solo volvió a competir, es que ganó la medalla de oro. Y después ganó otra. Una remontada casi sobrehumana que cimentó su leyenda para toda la vida. Entonces, ¿con qué nos quedamos? Ya sea un equipo de una isla sin nieve, un gesto de nobleza hacia un rival o una recuperación que desafía la lógica, el hilo que une todo esto es el mismo, el indomable espíritu humano. Porque las medallas al final se guardan en un cajón, pero estas historias, se recuerdan siempre. Y esto nos lleva de vuelta a la pregunta del principio. Quizá el verdadero legado de los Juegos no reside solo en la gloria de la victoria, sino en estas poderosas historias de humanidad. Historias que nos inspiran y nos recuerdan de lo que somos capaces.